Sergio Solares é un experto gastrónomo e un mellor sumiller. Dirixe dende hai tiempo la página web lagaleríadelvino.com, dende la que mos descubre les hallazgues deste licor, con tal buen foto que valió Algamar el premio a la mellor web nel Salón Internacional del Vino 2004. Perconoz los establecimientos asturianos de restauración, como amuesa la obra de vinos y tapas por Asturias, donde se revisa el valir gastronómico de 86 establecimientos del país. Y conoce muy bien el mundo de las sidrerías, que también retrata el libro de Sidra y Sidrerías Persisión. Pero lo que de xuru perconoz da fechu y el barrio de la Calzada, na Villa Xovellanos, un barrio industrial onde se crió Sergio y col que sigue da fechamente comprometido desde el so puesto de coordinador de la sección oeste del Partido Socialista Obrero Español de Sisión. Vamos agora, a Reu, a perconocer la Calzada de la man de Sergio Solares. Cuando estuve aquí la última vegada ya era el siglo XX. Este barrio era un barrio completamente diferente, esta escuela también. Estamos en el Colegio El Lloreu. De aquella y era el Virgen del Mar, allá estaba el Sagrado Corazón. Y cuando yo estaba terminando de estudiar, el último año de curso, convirtiéronse en lo que hoy es el Lloreu. Una escuela llena de gente, de guajes, de obreros, que vivían y que trabajaban en una industria próspera, diferente quizás a lo que tenemos en Guaño. La Calzada y Sisión era una zona industrial y aquí al rodio había, sin dir más lloñe, pues trefilería de Moreda, simplemente cruzando el patio. De hecho, el final de ese trabajo, el final de aquella domina, marcaba luquiciades pues momentos duros en los que los pelotes de goma saltaban mientras nosotros jugábamos. La seronda y era tan parecía o era igual que agora. Hacíamos este tipo de cosas y al final teníamos la forma de divertirnos era parecida a la de agora. Por supuesto no había ordenadores como hay ahora en esta escuela, ni había la PlayStation ni aquellas cosas y hacíamos otros juegos. Recuerdo que tener un ordenador ya era tener un Spectrum, algo que seguramente para los guajes de agora no existiría. ¿Qué tal, Evelino? ¿Cómo estamos? Todavía un poco. Aguantando el personal este. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos muy bien. Cerramos un poquitín, damos una vuelta por Ateneo. Como tú quieras. Pisamos donde pisaron cientos de vecinos, en una domina que no era esta, llena de libertades, cuando la represión machacaba y mucho antes de esos tiempos también, ¿no? ¿Cómo ves ese balto que dio la sociedad en el barrio de la Calzada? El barrio de la Calzada realmente sufrió una transformación total en estos últimos años. Claro, si lo contemples desde la perspectiva de que esto es un centro cultural con 100 años de existencia, pues imagínate, ¿no? O sea, de una cosa que era prácticamente inexistente, como era un barrio que estaba naciendo en torno a una serie de fábricas que se estaban ubicando en esta zona de la ciudad, lo que ya actualmente, indudablemente, está siendo una zona residencial de la ciudad. Pero la gente venía, al fin y al cabo, en busca de cultura, que viene ahora a este centro, ¿no? Toda su vida en la Ateneo de la Calzada fue exactamente lo mismo, desde que se creó. Responde primero a una necesidad de los vecinos de tener un centro donde se eduquen y se formen, y ahora mismo sigue respondiendo a esa misma necesidad. Supongo que cuando se tiró el edificio viejo, mucha gente pues arrancaríase de aquí de sí mismo, ¿no? Para mucha gente el antiguo edificio del Ateneo era el lugar en el que venían a
divertirse, a hablar unos con otros, a quedar la pandilla, a tener... Pero esas cosas de alguna manera siguen haciéndose en el Ateneo, porque al final este centro y un centro en el que la gente viene a bailar, pues, aunque no sea de la manera en la que llegan todos, pero sí hay cursos, hay un movimiento asociativo muy importante en este barrio que quizás siga manteniendo aquel espíritu del antiguo Ateneo. Y de hecho, los que antes tenían la novia aquí o se hicieron novios en el Ateneo de la Calzada siguen viniendo, sus tíos también siguen viniendo. No da mucho que tenías una exposición aquí que recordaba en Semelles de alguna manera la historia de la calzada, en la que se veían no solo Semelles de este Ateneo, sino de todo el barrio, y en el que quizás se veía especialmente la transformación, el balto completo que pegó este barrio, pasando de ser un barrio industrial a ser un barrio pues casi residencial, ¿no? Podríamos decir, ya no quedan muchas de aquellas cosas que había. El cambio de la calzada y un cambio absolutamente sorprendente. Y el mismo Ateneo, después de tirar aquel edificio viejo y de convertirlo en el edificio en el que hoy habitamos, también recientemente pues remocícase de alguna manera y tiene pues una instalación moderna adaptada al siglo XXI en el que estamos. Es una transformación y un cambio radical del barrio y para bien, además. Estamos pisando lo que fue la cerveza La Estrella de Xixón, la fábrica de la cerveza La Estrella de Xixón. Al fondo mío pues vemos lo que fue la fábrica de la Casera, lo que fueron los astilleros. Si pudiésemos saltar los edificios veríamos la fábrica de oxígeno. Al final lo que era una industria próspera en aquellos tiempos, no fue tanto, pero fue unos años en los que la Calzada era un barrio obrero, era un barrio diferente al que hoy vemos. En esta fábrica trabajaron mi abuelo, trabajó mi padre, y era una fábrica de las importantes de la industria cervecera en la que la calidad pesaba sobre la cantidad. En definitiva, esta es una fiel imagen de lo que fue el baltu completo que pegó este barrio, la transformación, este a caballo, este espacio que algunos llaman Santolaya, que es el nombre quizás más tradicional, y que fae de límite entre el barrio del Natahoyo y el barrio de la Calzada. Barrios que en una domina fueron prácticamente un solo, aunque bien diferenciados, pero que anguaño marcan los edificios en lugar de las fábricas como ya eran entonces. Yo quiero ir contigo, pasará, no sabes yo del día estará. Costa, ¿qué tal? Notamos. A lo postrero siempre finamos en el mismo sitio en Asturias, ¿no? Sí, yo creo que como finaban los mis vuelos y como finaban la gente que trabajaba aquí cerca en La Estrella, en la constructora, en un sigre como este, que anguaño y una sidrería moderna, pero entonces era el Talavera, un sigre de aquellos al encuentro de la gente después de trabajar. Pues después de trabajar vamos a tomar un culín, culín y una cosa buena y siempre presta, ¿no? Y charlando de las muchas cosas que pasaron a lo largo de la jornada, que de seguro que son para contar y para hacer acordanza de ellas en cuanto que pase un poco de tiempo. Sí, era un poco la distracción que habían antes, ¿no? No había los medios de comunicación que hay en Anguaño. Bueno, muchas gracias, Sergio, por habernos a lo que hiera y a lo que lleve la Calzada. Y hasta otra. Gracias. Sigue disfrutando del culín. Así na hiera y así na lle la Calzada. Un bon lugar bien prestoso de este Xixón de Reso. Oca, ocla, ave acuática palmípeda de los géneros Anser y Branta, gorda y col pescuezo más largo que los coríos.